Muy buenas noches, mi hermano y mi hermana amada de Canta Callao. Desde aquí les mando un saludo a cada uno de ustedes, deseando que nuestro buen Dios lo esté protegiendo a usted y a su familia, ¿no? Que el Altísimo esté guardando a cada uno de ustedes en todo este tiempo de pandemia que estamos nosotros experimentando, ¿no? Que la gracia de Dios y el favor de Dios y la protección de Dios esté con cada uno de ustedes. ¿Me acompañan, por favor, al libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Repito, ¿no? Libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Repito nuevamente, ¿no? Apocalipsis 19, 9. Las sagradas escrituras, la palabra de Dios dice esto, ¿no? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a ir orando, vamos a orar para poder entregar esta reunión en las manos de nuestro Dios y que Él nos esté guiando en todo este tiempo, ¿no? Vamos a orar, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro y dirijamos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, abrir las santas escrituras y poder leer tu palabra y poder saber el consejo que tú tienes, la enseñanza o el mandamiento que tú tienes para nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento. Señor, perdona nuestros pecados y nuestras faltas delante de ti. Queremos, Señor, que nos limpies con la sangre de Jesucristo. Tu palabra dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te rogamos que al entrar, Señor, a este tiempo de poder estar tocando las cosas santas, tú limpies nuestras vidas, nuestros labios, nuestra mente. Espíritu Santo de Dios, guíanos en todo este tiempo. Y Señor, utilízame para poder ser, Señor, el instrumento por la cual, Señor, tú puedas hablarnos. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mi hermano y mi hermana amada. Damos gracias a Dios, ¿no? El título de nuestro sermón, se llama Las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, segunda parte, ¿no? Repito, el título de nuestro sermón esta noche es Las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, segunda parte. El tema que queremos compartir, ¿no?, es acerca de las bienaventuranzas. El tema que queremos compartir es acerca de las bienaventuranzas. Continuamos pues con el estudio de la bienaventuranza en el libro del Apocalipsis, ¿no? La reunión anterior estuvimos viendo las 3 primeras bienaventuranzas. Hoy estaremos viendo las 4 restantes que nos quedan. Entremos pues a este estudio de la 4ª bienaventuranza que encontramos aquí en este estudio del libro del Apocalipsis acerca de las bienaventuranzas, ¿no? Y encontramos esta 4ª bienaventuranza, ¿no? Que dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, ¿no? Repito, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando uno va al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, encontramos, ¿no? Encontramos que la Biblia nos revela esta palabra, ¿no? Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas, ¿no? Entremos en contexto, ¿no, mi hermano y mi hermana? Vamos a ir estudiando esto muy meticulosamente, ¿no? Entremos en contexto. Los judíos tenían la idea de que cuando viniera el Mesías,
El pueblo de Dios sería invitado por Dios a un gran banquete mesiánico. Isaías habla de Dios preparando un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de sustanciosos tuétanos y vigorosos vinos generosos, ¿no? Si usted me acompaña al libro de Isaías 25:6, la palabra de Dios nos dice esto, ¿no? Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Ahora, mi hermano, Jesús habla también de muchos que vendrán, ¿no? Jesús habla de muchos que vendrán del oriente y del occidente a sentarse con los patriarcas en el reino de los cielos. El libro de Mateo, capítulo 8, versículo 11, nos dice, ¿no? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto es interesante, que aquí la palabra que se traduce por sentarse quiere decir en realidad reclinarse, reclinarse para una comida. La escena es la que de todas las personas que participan del banquete mesiánico de Dios, Jesús, en la última cena, dijo que no bebería ya más del fruto de la vid hasta que lo bebiera de nuevo en el reino de su Padre. El libro de Mateo capítulo 26, versículo 29, nos dice esto, ¿no? Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús estaba hablando del gran banquete mesiánico futuro. Bien puede ser que aquella antigua idea judía fuera el origen de la idea de las fiestas de las bodas del Cordero, porque ese sería, de hecho, el verdadero banquete mesiánico, que dice sencillamente que en el reino de Dios todos los invitados disfrutarán de su generosidad. Un ángel le dice a Juan que escriba una bendición para los invitados a la cena de las bodas del Cordero. La iglesia es la esposa celestial. Los invitados son el resto de los redimidos. El ángel refuerza la importancia de la bendición, insistiendo en que representa las palabras verdaderas de Dios. Ahora, mi hermano y mi hermano, qué interesante esto, ¿no? Se hizo una encuesta de las bodas más caras de la historia y se llegó a la conclusión que son 14 las bodas más caras de la historia. Y según los especialistas, las primeras más caras, o la primera más cara, fue la de la princesa Diana y el príncipe Carlos. Esta ha sido la boda más cara hasta la fecha. Costó a cerca de 110 millones de dólares. La pareja tuvo que gastar mucho dinero en seguridad, además de tener 27 pasteles de boda, que también eso eleva mucho más el gasto. Fue un día, un 29 de julio de 1981, cuando la princesa Diana caminó con ese vestido larguísimo de casi 8 metros en el pasillo de la Catedral de San Pablo de Londres. Del otro lado, y con la mirada de millones de espectadores de todo el mundo, aguardaba el príncipe Carlos de Gales para dar el sí definitivo en una de las bodas reales más simbólicas y emblemáticas de la historia, que
escriben estos investigadores. Fue la boda más vista de todos los tiempos. La suntuosa boda de los príncipes de Gales fue una boda que parecía a las historias mágicas de hadas en nuestra infancia. Y fue también la más vista en la historia. La corona británica, en un intento por estar más cerca a su pueblo, hizo la primera transmisión por televisión en vivo. Para la boda de los príncipes se estima que hubieron más de 750 millones de televidentes. Hermano, mi hermana, le cuento algo. Yo recuerdo hace ya muchos años atrás, ¿no?, que la hija de mi jefe se casaba y que solo iban a invitar a un grupo selecto de personas que tenían que estar en este matrimonio. Yo conversaba con mi esposa, ¿no?, y nos preguntábamos si nos invitarían a esas bodas. Yo le decía a mi esposa, ¿no?, ahí hablando con ella, no creo que a mí me inviten a esta boda, ¿no?, porque no tengo mucha cercanía a él, realmente no tengo mucha familiaridad. Pero a mi hermano, ¿cuál fue mi sorpresa? Que uno de esos días llegó la tarjeta de invitación a mi casa y yo y mi esposa nos quedamos sorprendidos por estar en ese grupo selecto que fueron los invitados, ¿no? Y fuimos con ella, estuvimos en las bodas, participamos en el banquete, disfrutamos de la comida, disfrutamos de ello. Fue hermoso lo que se había preparado ahí. Hermano, mi hermana, las bodas del Cordero no tendrán precedentes y será histórica y única por la magnitud y su trascendencia. Dejará atrás a todas las bodas que hay en la tierra. Será un evento único y glorioso. La Biblia dice, dichosos los que estén llamados a participar en la cena de esta boda. ¿Estará usted ahí, mi amigo, mi amiga? ¿Quisiera estar ahí? Yo sé que sí, pero lo único que hay que hacer es aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador y permanecer así fiel, creyendo hasta el fin. Y como dice la canción que siempre cantamos en nuestras congregaciones, ¿no? Recuerdo esa canción hermosa que siempre cantamos. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. Presente, aquí estoy, ¿no? Realmente es extraordinario esto. Por eso esta es la primera bienaventuranza. Pero, ¿cuál es la quinta bienaventuranza? ¿Cuál es la quinta bienaventuranza que encontramos aquí en nuestro estudio del libro de Apocalipsis? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la quinta bienaventuranza? Es interesante esto porque la quinta bienaventuranza dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6 nos dice, ¿no? El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Cuando uno comienza a estudiar esta bienaventuranza y estudia el versículo 6 de este pasaje de Apocalipsis, describe los privilegios de los cristianos que han sido fieles a Cristo. Cuando su lealtad les costó muy cara, o sea, les costó su vida. Pero la pregunta que surge aquí es ¿por qué son bienaventurados, no? ¿Por qué son bienaventurados? Y encontramos algunas razones, ¿no, mi hermano y mi hermano? La primera, porque para ellos la muerte ha sido vencida definitivamente. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. Para ellos la muerte física no es algo que hay que temer, porque es la puerta de entrada a la vida eterna. Segundo, mi hermano y mi hermana, porque van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Una palabra
para sacerdote en latín era pontifex, de la que deriva la palabra española pontífice, que quiere decir el que hace un puente, o mejor aún, el que hace de puente. El sacerdote es el que construye un puente entre Dios y las personas. Así lo entendían los judíos. Una persona que tiene derecho de acceso directo a la presencia de Dios, los que han sido leales a Jesucristo tienen el derecho de entrar libre a la presencia de Dios y tienen el privilegio de introducir a otros a Jesucristo. Y mi tercer punto, mi hermano y mi hermana, porque van a reinar con Cristo. En Cristo, hasta las personas más humildes adquieren la dignidad de la realeza. Entonces, mi hermano y mi hermana, los que participan en la primera resurrección son bienaventurados, porque no estarán incluidos en la segunda muerte, cuando los incrédulos sean arrojados al lago de fuego. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 3 al 15 nos dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los verdaderos creyentes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ahora, esto es muy interesante, Iglesia del Señor, ¿no? José Luis Cordeiro, profesor en la Singularity University de Silicon Valley, afirma que el progreso tecnológico permitirá acabar con el envejecimiento. En el 2045, el hombre será inmortal. En la novela de José Saramago dice, y al día siguiente no murió nadie. Así comienza José Saramago, Las intermitencias de la muerte, una novela en la que el 1 de enero de no se sabe bien qué año, los humanos dejarán de morir, planteando un problema de tremenda magnitud para la sociedad y un desafío demográfico difícil de imaginar. Pues bien, ese momento que un día deslumbró Saramago ya tiene fecha. Es en el 2045. El hombre será inmortal. Así lo afirma José Luis Cordeiro, profesor y asesor de la Singularity University, una institución académica americana creada en el 2009 por la NASA y financiada por Google, que ha participado en el encuentro Inteligencia Artificial y Porvenir de la especie humana. Porque según asegura, el envejecimiento es una enfermedad curable, dice él. Esto lo escribió el 22 de julio de 2014. Qué tremendo esto, ¿no, mi hermano, mi hermana? Hoy estamos ya en el 2021 y apenas el hombre, apenas la humanidad, podemos con la pandemia del coronavirus. La inmortalidad es un deseo humano que tenemos todos, pero solo Dios lo puede hacer posible. Pero ya los científicos comienzan a creer en la inmortalidad, que sí es posible. Lo que no saben es que todos resucitaremos. El problema es, después de resucitar, en qué lugar yo y usted nos encontraremos. En 1967,
Joni Eareckson, una atlética joven de 18 años, sufrió un accidente al saltar al agua que la dejó completamente tetrapléjica, paralizada desde el cuello hasta los pies. Al comienzo, en el hospital, luchó con tenacidad contra su estado, empeñada en volver a andar, pero poco a poco fue asumiendo que su lesión era permanente y que nunca recuperaría la movilidad de las manos y de los pies. Más tarde, escribió en su libro, en el que describía sus sentimientos y emociones en esta circunstancia en que ella se ha encontrado. Amargura, frustración, resentimiento, ira e incluso depresión con ideas de suicidio. También experimentó lo que ella misma calificó como tiempos de rebeldía contra Dios. ¿Cuál fue la clave para su transformación? Fue el descubrimiento en la Biblia. Encontró gran consuelo en la vida de Jesús. Ese Cristo crucificado en la cruz, inmovilizado, paralizado, impotente, como lo estaba ella. Pero lo que más le ayudó fue la resurrección de los muertos. Comenta ella, ahora tengo un futuro con esperanza, expresaba ella. La Biblia dice que nuestros cuerpos serán glorificados en el cielo. Será el tiempo tras mi muerte aquí en el que podré bailar con mis piernas. Es fundamental notar que lo que sostiene Joni, que estaba parapléjica, es la esperanza cristiana de la resurrección con un cuerpo nuevo. Podemos imaginar lo trágico que sería para ella pensar en una resurrección en la que se perpetúan las mismas lesiones que ahora padece. No puedo creer algo así, escribió ella. Yo, que tengo los dedos secos y retorcidos, los músculos atrofiados, las rodillas deformes y no siento nada de los hombros para abajo, tendré un día nuevo, un cuerpo ligero, resplandeciente y vestido de justicia, vigoroso y deslumbrante. ¿Te imaginas, mi hermano y mi hermana, la esperanza que aporta esto a alguien con lesiones en la espina dorsal? ¿O a alguien con parálisis cerebral, lesiones cerebrales y con esclerosis múltiple? Imagínate la esperanza que este hecho transmite a un maníaco depresivo. Ninguna otra religión, ninguna otra filosofía promete nuevos cuerpos, corazones y mentes. Solo en el Evangelio de Cristo encuentran las personas que sufren una esperanza tan increíble. Joni nos cuenta, ¿no? Una de las experiencias en una convención cristiana en que el orador, al final de su mensaje, pidió a la audiencia que se arrodillaran para orar. Joni miraba cómo lo hacían. Por supuesto, ella no podía, de modo que fue incapaz de contener las lágrimas. Era algo especialmente difícil para ella, ya que había crecido en una iglesia reformada donde estaba acostumbrada a arrodillarse para orar. Mientras ella estaba en esto, ella recordó en esos instantes acerca de la resurrección. Y allí sentada, dice ella, recordé que en el cielo podré saltar, bailar y levantar las piernas. Y aunque estoy segura de que Jesús se deleitará viéndome andar de puntillas, hay algo que pienso hacer que seguramente le gustará a mi Cristo amado. Si es posible, en algún lugar, antes de que comience la fiesta, antes de que los invitados sean llamados a la mesa del banquete de las bodas del Cordero,
lo primero que pienso hacer con mis nuevas piernas de resurrección es caer sobre mis rodillas glorificadas. Me arrodillaré en silenciosa gratitud a los pies de Jesús. Iglesia de Canta, mi hermano y mi hermana amada, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dios quiere que tú estés allí. Permanece fiel hasta el fin, mi hermano y mi hermana. Permanece hasta el fin. Dios ha dejado esta promesa. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos revela este libro maravilloso del libro de Apocalipsis con respecto a las bienaventuranzas? ¿Qué es lo que nos revela? Y es que este libro maravilloso nos revela la sexta bienaventuranza. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7, nos dice, ¿no? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, mi hermano y mi hermana, es interesante que el término bienaventurado, que significa dichoso, del griego Macarios, como en todas las bienaventuranzas que hemos visto a través de este estudio, dice el que guarda las palabras de la profecía contenida en este libro. Esta es la sexta de las siete bienaventuranzas que aparecen en el Apocalipsis y es semejante a la primera. ¿Recuerda usted la primera que vimos ahí en Apocalipsis 1.3? Apocalipsis 1.3, recuerda, dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, acá encontramos una notable diferencia, ¿no? La diferencia que encontramos aquí es de que aquí no se dice el que lee, puesto que ya ha leído. Solo queda ahora guardarla, es decir, ponerla por obra, lo que Dios ha dicho en este libro. El libro de Mateo, capítulo 13, versículo 4, ¿no? El libro de Mateo, capítulo 13, versículo 4 dice: mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Pero en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 19, nos da la aclaración de esto, ¿no? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es pues el que fue sembrado junto al camino, ¿no? Pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 nos dice: no menospreciéis las profecías. Ahora, esto es interesante, ¿no, mi hermano y mi hermana? Porque el diablo va a tratar de quitarle a usted y a mí esta palabra en nuestros corazones. Y va a tratar que esta palabra sea dejada en el baúl de los recuerdos. Esta sexta bienaventuranza es una forma abreviada de la primera bienaventuranza que habíamos leído. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Estas palabras van dirigidas a los que se mantienen firmes ante la gran persecución que está a punto de desatarse en contra de la iglesia. Estos son los que guardan los mandamientos proféticos del libro. Obsérvese de nuevo la reiteración de Juan, que de sus visiones del fin constituye la auténtica profecía. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan ha registrado fielmente lo que Dios le ha revelado en cuanto al fin de las cosas. El punto culminante será el glorioso advenimiento del Salvador. Él nos asegura que volverá pronto. Esto puede significar tanto pronto como repentinamente, pero se refiere pronto. Se da una bendición especial implícita a todo aquel que guarda las palabras
de esta profecía. Podemos hacerlo viviendo en la esperanza de su venida. Esto me hace recordar, ¿no, mi hermano y mi hermana? Cuando estaba compartiendo la palabra de Dios a uno de mis compañeros de trabajo, ¿no? Y le hablaba de la segunda venida de Cristo. Y recuerdo que él me decía, han pasado ya tantos años y no sucede nada. Siempre dicen que Cristo viene y viene y no pasa nada. Ahora, la Biblia nos habla de que Noé predicó día tras día por mucho tiempo, tratando siempre de convencer a los demás de que Dios iba a hacer lo que había prometido, destruir toda la tierra. Noé pensaba en la salvación de las otras personas también, y por eso les advirtió de lo que iba a suceder. Es importante que los creyentes entiendan que a veces seremos rechazados por advertir a otros de lo malo que están haciendo. Noé fue rechazado. La gente se burlará de ti y de mí, pero él decidió escuchar la voz de Dios y obedecer. Los creyentes enfrentaremos muchas situaciones similares propias en nuestras vidas. Iglesia, Dios te dice a ti y me dice a mí, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y estas palabras son solemnes para ti y para mí. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? ¿Qué más nos dice la Biblia o el libro de Apocalipsis con respecto a las bienaventuranzas? Ahora, encontramos aquí ya la última bienaventuranza, ¿no? Y ahí quiero ir terminando, ¿no? Esta es la séptima aventuranza, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, nos dice, ¿no? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fuera se quedan los perros y los hechiceros y los fornicarios y los asesinos y los idólatras y todos los que aman y practican la falsedad o la mentira. Es interesante lo que comienza a describir estos pasajes. Analicémonos poniendo la lupa para que podamos entender lo que nos quiere decir el Apocalipsis, ¿no? Es interesante esto. Primero, ¿por qué? Porque los que lavan sus ropas tendrán derecho a entrar en la ciudad de Dios. Los que han lavado sus ropas es la traducción del texto de los mejores manuscritos. Es Jesucristo quien ha provisto en la cruz esa gracia por la que solamente se puede obtener el perdón de nuestros pecados. Pero cada persona tiene que apropiarse de ese sacrificio. Para poner un ejemplo, mi hermano y mi hermana, así de sencillo, podemos ofrecer agua y jabón, pero no podemos obligar a nadie a que se lave. Los que entran en la ciudad de Dios son los que han aceptado el sacrificio de Jesucristo. Segundo, sigue la lista de los que están excluidos de la ciudad de Dios. Y hay una lista muy parecida en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 18, ¿no? Que dice, mas los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios, hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la segunda muerte, ¿no? De los que fueron arrojados al lago de fuego, el nuevo término aquí es que encontramos es de perros, que puede tener significados distintos.
Vamos a analizarlo, ¿sí, mi hermano? Para poder entender lo que nos trata de decir el apóstol Juan. Primero, el perro era el símbolo de todo lo salvaje y sucio. H.B. Smith dice, nadie que haya observado los perros que pululan por los barrios de las ciudades orientales se sorprenderá del desprecio y disgusto que su sola mención produce en la mente de los orientales. Por eso llamaban perros los judíos a los gentiles. Hay un dicho rabínico, ¿no? Quien quiera que coma con un idólatra es como si comiera con un perro. ¿Quién es un perro? El que no está circuncidado. Andrea sugiere que los perros son no solamente los desvergonzados y los descreídos, sino también los cristianos que se vuelven al vómito después de ser bautizados. Así es que el perro puede ser un símbolo de todo lo repugnante, mi hermano y mi hermana. Pero encontramos una segunda interpretación en el contexto. Pero hay otra posibilidad. Hay una frase extraña en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, 23, versículo 18. La palabra de Dios dice así: no traerás precio de ramera, ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, así lo uno como lo otro. Ahora, este versículo dice, no traerás la paga de una ramera, ni el salario de un perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto. La primera parte es suficiente clara, creo yo, ¿no? Prohíbe ofrecer a Dios un dinero que se ha ganado en la prostitución. Pero el salario de un perro es más difícil de interpretar. El detalle es que en algunos templos antiguos, y algunos al contexto, había no solamente prostitutas sagradas, sino también varones prostitutos sagrados. Y era a estos a los que se le llamaba corrientemente perros. Perro puede designar a una persona totalmente inmoral y probablemente que ese sea el sentido que aquí se está hablando. Todo el que ama o practica la falsedad está excluido, mi hermano y mi hermana. Aquí hay un eco del salmista, ¿no? No habitará dentro de mi casa el que practica el fraude, el que dice mentiras, no permanecerá en mi presencia. Eso lo encontramos en el Salmo 101, capítulo 7. Entonces, este versículo se puede leer: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, o bienaventurados los que lavan sus ropas. Ninguna de ambas lecturas enseña la salvación por las obras, sino las obras como el fruto y prueba de la salvación. Solo los verdaderos creyentes tienen acceso al árbol de la vida y de la santa ciudad. Ahora, mi hermano y mi hermana, te comento esto, ¿no? Cuando estábamos estudiando el libro de Daniel, meses pasados, ¿no? Una de las cosas que me impresionó y me impresiona es la vida de integridad de Daniel. Cuando estudio este libro y estudiábamos, nunca se vio en él corrupción. Y a pesar de que estaba en un país donde había corrupción, él propuso en su corazón no contaminarse y se mantuvo hasta en 3 gobiernos de hombres que no eran creyentes. Siempre se mantuvo íntegro, tuvo sus ropas limpias y siempre estuvo en eminencia. En el cielo, mi hermano y mi hermana,
no entrarán los que practican la maldad o perseveran en el pecado. Hermano, mi hermana, mantengámonos en integridad en medio de estos tiempos difíciles. Hay una bienaventuranza en este libro a todos aquellos que lavan sus ropas y se mantienen limpios fuera del pecado y de la corrupción. Quiero ir terminando, mi hermano y mi hermana, y ver este bosquejo, ¿no? Vamos a ir viendo este bosquejo que nos resume prácticamente el estudio que hemos llevado. La cuarta bienaventuranza, pues, es de lo que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La quinta bienaventuranza es: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La sexta bienaventuranza: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y la séptima bienaventuranza y última que hemos visto dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Mi hermano y mi hermana, la dicha de esta vida está en las bienaventuranzas que Dios nos dice. El gran tema del Apocalipsis es que Jesús triunfa sobre el mal. Y los que vencen con Él vencerán la maldad y reinaremos con Él. Jamás el mal triunfará. El bien triunfará al final de todo. Y bienaventurados aquellos que obedecieron y creyeron a esta palabra. Vamos a orar para ir terminando. Vamos a orar. Quiera Dios, tú, mi amigo y mi amiga, que aceptes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Haz de Él tu Señor para que puedas tú ser salvo de esta generación perversa en la cual estamos viviendo. Y tú, mi hermano y mi hermana, aférrate al Señor, conságrate al Señor, enamórate de Dios, sumérgete en las Escrituras, agárrate del Señor, porque en cualquier momento será el rapto de la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder estudiar este maravilloso libro. Gracias por las promesas, gracias por el cambio, gracias por la esperanza, gracias por todo lo que nos das, Señor omnipotente Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. A ti sea la honra, el poder, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. Te adoramos, Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi hermano y mi hermana amada.